En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una basílica muy importante en Roma, es la catedral del Papa. ¿Y por qué celebramos un templo? La dedicación. Primero, pues porque es uno de los templos de mayor importancia, porque es la catedral del obispo de Roma. Cada obispo tiene una catedral, es decir, su cátedra, desde donde predica, desde donde preside su diócesis. Pero tiene toda una significación un templo. Si vas a misa en este día o si lees la primera lectura, San Pablo habla de que somos ese templo que Cristo va construyendo. Dice: yo puse los cimientos. Los apóstoles son los cimientos, son las columnas, y nosotros somos cada ladrillo que va formando piedras vivas, dice San Pablo, de este templo. Somos parte de una iglesia, de un templo espiritual que es la iglesia. Pertenecemos a este templo que Cristo ha querido construir, que Cristo ha querido poner las bases en los apóstoles, y tenemos que responder aquí en la tierra. Ahora, conviene, viendo el Evangelio, cómo el Señor le llamamos la purificación del templo. ¿Por qué? Porque quitó lo que no debía de estar ahí. El templo había sido construido como un lugar de encuentro con Dios, donde hacían oración y donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Y en algunos pórticos, porque era un lugar muy grande, ya para el tiempo de Jesús, Herodes, el grande Herodes, el que lo quería matar de niño, había construido todavía una muralla más grande, más sólido, un lugar muy hermoso. Bueno, pues en esos lugares además se enseñaba la ley, se aprovechaba para muchas cosas, para la ley, para la justicia, para la oración y para los sacrificios. Entonces Jesús lo que encuentra es que también hay venta dentro del templo. Como había atrios, pues llegaban los vendedores con sus animales para vender, para que ahí en el altar de los sacrificios ofrecieran. Y obviamente pues pagaban un impuesto al templo por vender ahí, entonces era más caro y era todo un mercado. Y Jesús dice: mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y yo te invito a pensar en 2 realidades. Una, ¿qué actitud tengo en el templo? En el templo material a donde vamos a misa. ¿Lo respetamos? ¿Le damos el lugar? ¿Guardamos el silencio adecuado para que podamos orar y los demás también? ¿Tenemos esa actitud de posturas correctas? ¿O faltamos como si fuera cualquier otro lugar? Segundo, pensar en nuestro cuerpo como templo del Espíritu. Este cuerpo también es un templo. Jesús lo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ahora refiriéndose a su propio cuerpo. Lo cuidamos con el decoro para evitar el pecado con estos miembros que Dios me dio, porque ¿cuántos pecados se cometen con las manos, con la injusticia, con la lengua? ¿Cuántos al hablar? Con los ojos, con los pies. Tenemos que con los pies, cuando vamos a algún lugar,
Tenemos que cuidar que este cuerpo sea un lugar de encuentro con Dios. San Francisco le llamaba el hermano cuerpo. Que lo cuidemos y que lo utilicemos para orar, para adorar, para alabar al Señor. Si utilizamos el cuerpo para otras cosas, pues ¿por qué no utilizarlo completo para la alabanza? Por eso levantamos nuestras manos cuando rezamos el Padre Nuestro. Por eso las juntamos. Por eso nos ponemos de rodillas. Porque este cuerpo es un templo que me sirve para el encuentro con Dios. Que Dios nos conceda la pureza también de nuestro cuerpo y la pureza de nuestros templos con nuestro comportamiento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.